el encuentro. Bueno, básicamente para hoy vamos a ensamblar lo que vimos la semana pasada en relación a los planteos epistemológicos de Hugo Semelman y los vamos a poner en relación con un tema nuevo, bastante extenso dentro de la cursada, que es la unidad 3, ¿no? Donde vamos a ver justamente de qué está hecho un proceso metodológico. La clase va a trabajar sobre eso y bueno, los últimos 30 minutos los vamos a dedicar a hacer una devolución general de la instancia de evaluación de los parciales, el parcial 1, y hacerles un par de anuncios respecto de cómo se viene el recuperatorio, cuándo, cómo, etcétera, ¿no? Y bueno, y hace también un par de aclaraciones en relación a ese rumor pasillo que dice que se quedan libres y no sé cuánta otra cosa más. Así que, bueno, hacia el final de la clase nos vamos a ocupar de eso, ¿sí? Ahí les proyecto en pantalla. El Power para hoy. A ver, ustedes me dirán si es que ya lo ven. Todavía no. Todavía no. A ver. Hoy estamos bastante lentejuela con internet. Ahí se ve. ¿Se ve? Sí, Muy bien. profesora. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Esta partecita del programa, de la unidad 3, es la que mayor cantidad de bibliografía tiene, ¿sí? Entonces, no obstante eso, hay gente que considera, una vez que empezamos a trabajar sobre los materiales, que es poca, que no se entienden algunas cosas. Bueno, nosotros vamos a trabajar con 3 fichas de cátedra de la Facultad de Filosofía de la UBA, de María Teresa Sirven, y a eso le vamos a sumar algunos otros libros enteros, ¿sí? Porque es necesario que ustedes fundamenten teóricamente, conceptualmente, cada uno de los componentes, de las partecitas de ese proceso metodológico que vamos a empezar a ver hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a dejarles un aviso en el blog puntual con toda la bibliografía que entra para estos temas, la resumida, digamos, que serían esas fichas de cátedra, y luego las ampliadas, que es necesario que consideren, porque va a estar Sautú, va a estar Weinerman, Scribano, Di Virgilio, Piovani, Marradi, sigue siendo obligatorio todo el libro, ¿no? Porque bueno, vamos a volver sobre él sobre ellos permanentemente. Entonces, bueno, ese conjunto de bibliografía es la más densa, la más amplia de todo el programa. Yo les pido que a medida que vayamos transitando los temas, ustedes vayan acompañando todo lo que vamos viendo a partir de hoy durante las próximas 6 clases, con la ficha de Sirven, con el diccionario de Sirven, y ustedes van a ir viendo que la referencia obligada va a ser, por ejemplo, para hoy, la referencia obligada es Sautú, además de las fichas de Sirven, ¿no? Sautú, Di Virgilio, Scribano y Piovani. Y de ellos entran los libros enteros, no algún subtítulo o algo en particular. Porque en realidad, hoy día, por ejemplo, vamos a trabajar aspectos que tienen que ver con decisiones epistemológicas que remiten a contenidos que ya hemos visto con Piovani, por ejemplo, en los debates metodológicos, ¿no? Entonces, bueno, entra prácticamente todo el libro. Dicho esto, voy con la presentación del tema. Nosotros la semana anterior habíamos visto, en términos epistemológicos, cuáles serían los puntos de partida de una investigación con pertinencia histórica y situada en su tiempo y en su territorio.
Para eso habíamos echado mano de los planteos de Semmelmann, ¿no? Semmelmann dispara esta metáfora tan bonita de que la teoría sirve para iluminar algunas partes de la mirada de quien investiga, iluminar su mirada respecto de lo real, ¿no? Y que esa mirada tenía que ser profundamente problematizadora porque la pregunta es lo que ayuda a ampliar el horizonte de posibilidades de lo que uno observa, ¿sí? La pregunta formaba parte de ese proceso de elucidación de lo real que al que uno se entrega, ¿no? Cada vez que decide empezar a hacer una investigación. Entonces, y que además debería, no pasa siempre así, sobre todo en la comunicación, la investigación en comunicación no pasa siempre así, pero en la mayoría de las investigaciones debería de estar presente en los papers, en los artículos, en las ponencias, en los libros, debería de estar presente siempre la explicitación de cuáles son esos puntos de partida epistemológicos en una investigación. A veces uno los tiene que reconstruir a partir de la lectura, pero no siempre están. Y ese es un gran problema de las ciencias sociales en algunas universidades del país, porque queda por decir desde dónde se enuncia eso real, o sea, cuál fue el proceso, la actitud, el posicionamiento, desde donde se ha interpelado eso real, desde donde eso que uno observa pasa por un proceso de construcción cognitiva afectiva y se termina convirtiendo en un tema de investigación. Con Semmelmann habíamos visto eso, habíamos visto el rol de la teoría, hay preguntas teóricas cerradas, hay perspectivas epistemológicas rígidas, que hacen preguntas teóricas de investigación a partir de justamente este pensar teórico del que él hablaba, ¿no? Y él antepone esa forma cadavérica de usar los conceptos a otra epistemología, ¿sí? Una epistemología situada, con pertinencia histórica, y va a decir, bueno, nosotros tenemos ante nuestros ojos el proceso histórico de la humanidad como algo indeterminado. Entonces la historia la hace la gente, y si hay algo que no está acabado es precisamente eso, el devenir histórico, ¿no? Entonces dice Semmelmann, ¿cómo nosotros podemos pretender partir de anteojeras teóricas tan rígidas que no nos permiten ver la potencia de ese presente? ¿Por qué? Porque no nos amplían la realidad. Entonces él va a abonar esta noción del pensamiento epistemológico, del pensar epistémico, y va a decir a partir de ahí que lo más importante dentro de un proceso de elucidación de lo real tiene que ver con la pregunta, ¿no? Y preguntas no cargadas de sentido común, que dijimos todos tenemos nuestros supuestos básicos subyacentes. Nosotros tenemos unas nociones acerca de cómo funciona el mundo y las cosas dentro de ese mundo, incluidas las relaciones entre las personas, pero no es desde ahí, dice Semmelmann, que nosotros vamos a empezar a preguntarnos por esto real. La elucidación es un proceso profundamente reflexivo. Y porque es reflexivo, es colectivo, ¿no? Y justamente desde esa característica, dice él, no se puede pensar desde el ombligo. Se piensa problematizando lo real, se piensa desde el plano micro, se piensa desde ese plano micro en relación a lo macro, y tensionando permanentemente las características del presente, preguntándonos por qué. En el caso concreto de una investigación, esa primera instancia de reflexión se acompaña de otro momento donde se hacen explícitas un conjunto de teorías, de saberes que tenemos incorporados quienes estamos en el campo académico. Eso los incluye a ustedes también como agentes dentro de ese campo. Y entonces dice él, el proceso ahí, la reflexión, involucra otros componentes, el conocimiento de lo real, el conocimiento de las teorías que rigen o estuvieron vigentes en algún momento para explicar eso real que nos interesa problematizar. Y en esa instancia, dice él, lo que se juega es la amplitud de la pregunta. Yo no puedo hacer preguntas que terminen cosificando lo real o naturalizando eso real que uno observa. Si yo me pregunto por las tasas de mortandad por hambre en la provincia, no puedo de entregarme a un proceso de problematización cuyas preguntas cierren las respuestas posibles. Y termine yo argumentando que el problema de la muerte por hambruna en una provincia como Salta tiene que ver con la diferencia cultural. O sea, caer en ese plano del relativismo cultural tan propio de la antropología de Boas allá por el siglo XIX,
no es pertinente para nuestros tiempos históricos. Dice Zimmerman, las preguntas tienen que ser amplias, tienen que poder poner en relación la multidimensionalidad de la complejidad de lo que nos atraviesa hoy en día. Y eso requiere un esfuerzo, una actitud de quien va a investigar profundamente ética, profundamente reflexiva, ¿no? Y profundamente comprometida con el producto de esa investigación desde una perspectiva situada. Entonces él nos pone, de cierta manera, una especie de mapa, de cartografía por la cual transitar, ¿no? Y entonces nosotros ahora, a partir de ahora, vamos a ver, bueno, si es que esas son los puntos de partida o la hoja de ruta, ¿de qué está hecho este proceso metodológico? ¿No? Por eso ahí ustedes tienen en la filmina ese primer enunciado que dice justamente qué es la investigación. Bueno, nosotros tenemos una batería de posibilidades en cuanto a producción de contenidos, de conocimientos dentro de la ciencia social. Algunos son el ensayo, otros son la monografía, otros son las investigaciones empíricas, como el caso nuestro, ¿no? Toda investigación social nosotros la vamos a entender como un oficio, es decir, es una actividad cognitivo-afectiva situada en el orden del saber hacer, ¿no? Y por lo tanto es una actividad profundamente práctica, ¿no? Que va acompañada, obviamente, esperen porque ya me suena la charla que hay gente que quiere entrar y me destartala toda la presentación y la concentración sobre todo. Les decía que es una actividad de la índole del saber hacer, ¿sí? Y que por lo tanto, aprender a investigar no es como aprender teorías en el marco del dominio abstracto de los temas, no. La investigación es una práctica cargada de sentido porque se aprende haciendo, ¿no? Entonces, esta definición que acompañan todos los autores que tenemos dentro de este bloque, se da de pelos con una perspectiva positivista de la formación en investigación social. ¿Por qué? Porque hasta hace un par de décadas atrás, es más, en algunas universidades bastante conservadoras se sigue sosteniendo esto, se entiende que la investigación es una actividad caracterizada por la preparación teórica en lo metodológico, ¿no? Entonces uno que tiene experiencias de formación de jóvenes investigadores donde se los ponía en contacto con numerosos tomos de metodología 1, metodología 2, y los manuales de metodología eran básicamente aplicaciones lógico-prácticas en el campo de lo metodológico, ¿no? Y entonces esa formación entiende que lo más importante para un investigador es saber el método. Nota al pie, ustedes tienen que tener claro, y si no lo tienen claro, por favor les pido que vayan a leer, y si tienen una consulta la planteen en las clases de prácticos, porque a estas alturas yo ya estoy pensando, junto con el equipo, que ustedes tienen claramente establecida la diferencia entre metodología, método y técnica. Es decir, capítulo, si no me acuerdo mal, 3 de Piovani y de Marradi, ¿no? Entonces, ¿qué digo con esto? Que años antes se pensaba que ser un buen investigador era conocer de pe a pa la metodología, ¿no? Que el atributo más importante de un buen investigador tenía que ver con su formación metodológica, es decir, bueno, conocer el método, conocer los procedimientos y conocer los mecanismos que esos procedimientos establecen a los fines de generar conocimiento científico objetivo. Esa presunción, que es una herencia colonial moderna profundamente positivista, por suerte ha sido dada de baja por la Escuela de Chicago fundamentalmente, y el interaccionismo simbólico, y las consecuencias que esas dos corrientes han traído a la formación de nuevos investigadores en lo social. La mirada latinoamericana en metodología de la investigación también se hizo notar, y mucho sobre este aspecto, porque de a poco se fue recuperando con algunos investigadores de la década del 70, esta noción, recuperada después a finales de los 80, esta noción de que alguien que necesita investigar necesita primero aprender a conocer lo real, con ojos de investigador. Entonces, no es el método el que le da atributo de cientificidad
a un estudio, sino aquel proceso de elucidación y de reflexión mediante el cual un objeto concreto de la realidad se termina convirtiendo en un problema susceptible de ser investigado desde una instancia, desde un proceso de investigación, ¿no? ¿Y esto cómo se aprende? Bueno, acá también hay otro resabio positivista que se combate y mucho. Hay una tendencia a pensar que los buenos investigadores, eso lamentablemente hasta el día de hoy la política de promoción científica en Argentina no ha podido dar de baja, porque hay todavía mucha gente que suscribe a este paradigma, de que la investigación es una actividad que se puede hacer en solitario. O sea, esa investigación de la índole de laboratorio, e incluso les diría de la índole de los estudios en solitario, de gente que se encuentra con su material en un escritorio, ¿no? Es profundamente sostenida hasta el día de hoy, por eso los estímulos para las vocaciones científicas y la iniciación en investigación no es colectiva, sino individual. Lamentablemente, eso le juega en contra a las universidades más periféricas, porque sus avances en materia de investigación quedan reducidos a la individualidad de ciertas personas, ciertos agentes dentro del campo. No pasa lo mismo en otras universidades donde se entiende que la investigación es una actividad colectiva y se promueve justamente la posibilidad de que los equipos se formen, se fortalezcan y continúen en el tiempo promoviendo investigación. Bueno, ¿qué pasa aquí? Que cuando la investigación se sostiene que es parte de un colectivo, ¿sí?, se sostiene todavía más esta noción de que es un saber hacer, porque en los colectivos de investigación ocurre lo siguiente: uno va aprendiendo el oficio, que no es leer lo que se hace en investigación, el oficio es hacerlo. O sea, uno puede hablar del proceso metodológico de la investigación cuando ha participado plenamente de él. Y cuando esa participación se sostiene en el tiempo, uno puede decir, se aprende el oficio de la investigación, ¿sí? Es decir, es necesario que pase tiempo para que esa práctica, ese saber hacer, vaya acompañado de un proceso de reflexión, de un proceso de significación, un proceso de reapropiación de eso que el colectivo hace como práctica de investigación, ¿no? Por eso ahí se resalta mucho esta noción que señalan Weinerman y Sautou, cuando dicen que la investigación es un arte que se aprende al lado de un maestro, ¿no? Porque, bueno, de uno o de varios maestros o maestras, ¿no? Porque justamente remarca esto, o sea, es un saber que se transmite, que se reapropia y se recrea en las nuevas generaciones a través justamente de una compartición colectiva, como dicen mis compañeros zapatistas, ¿no? De una compartición que está hecha de tiempos, de prácticas, de ensayos, ¿no? De tomar parte activa y luego volcarlo en una práctica concreta de investigación. Bueno, eso es. Con esto quiero remarcarles una cosa que es central para mí, que tiene que ver con lo siguiente. Primero, no se aprende a investigar leyendo manuales de metodología, y no se es buen investigador por ser un joven o una joven brillante que tiene notas 10. No. Se es buen investigador cuando se aprende el oficio en colectivo. La investigación como una práctica de nombrar el mundo, porque eso es, ¿no? Una práctica que nombra el mundo a través de un proceso riguroso, sistemático, que crea categorías, que las refresca, que las ayorna, que las reconstruye o que bien las saca de cero. Es un proceso para nombrar el mundo. Y no hay una actividad más plenamente colectiva y comunal que nombrar el mundo. La significación del mundo no es individual. Eso ya lo han dicho, pero todas las teorías de la sociología, todas las teorías incluso de la antropología, les diría, cuando se ocupaban de estudiar la antropología clásica de las culturas primitivas. No hay noción individual del mundo, ¿no? Porque la significación es un acto compartido con otros. Entonces, esto es exactamente eso, es una práctica dentro de cierto campo, con ciertos resguardos, con cierto procedimiento, pero es una práctica colectiva destinada a nombrar el mundo, ¿no? Porque nombrar el mundo, como dice Freire, es la primera forma de intervenir en él. Entonces, esta investigación
como práctica colectiva, como un saber hacer que se aprende en el oficio, ¿sí? Consiste básicamente en un proceso sistemático, riguroso, a partir del cual yo pongo en diálogo un cuerpo teórico, ¿sí? Mal llamado hace muchos años atrás marco teórico, ¿sí? Con un conjunto empírico que es básicamente un recorte de lo real, ¿sí? Eso real que está recortado, que está prefigurado, se convierte en la empiria de una investigación. Cuando ambos se ponen en relación en este proceso sistemático que tiene momentos y que tiene resguardos acerca de esa sistematicidad, porque bueno, va estableciendo con qué reglas de procedimiento se ponen en diálogo justamente ambos componentes, lo teórico por un lado y lo empírico por el otro, ¿sí? Está destinado a la producción de evidencia científica, es decir, a producir un conocimiento nuevo. ¿Sí? Espérenme que me suena la chicharrita de gente que entra o que quiere entrar a la sala. Entonces, dicho esto, ¿sí? Estamos diciendo que el diálogo entre esos dos componentes tiene una serie de procedimientos que hay que respetar, que además tienen que ser explicitados para que la comunidad de pares dentro de un campo científico pueda establecer si es que ese conocimiento efectivamente es riguroso, es sistemático y no es producto de las opiniones personales o de los supuestos básicos naturalizantes de cada miembro de ese equipo de investigación, ¿no? Entonces, una vez que esas reglas del juego han sido explicitadas y aplicadas en este procedimiento de poner en diálogo empiria con teoría, lo que se genera de ese diálogo, ¿sí?, se llama conocimiento científico en tanto y en cuanto es producido por este procedimiento, ¿sí?, y recibe la forma de resultados de investigación o hallazgos de investigación. Entonces, dicho esto, ¿de qué está hecho un proceso de investigación? Básicamente de varios momentos que se entrelazan entre sí, que se intersectan entre sí, y que a los fines explicativos uno puede establecer, más o menos, yo me sigo quedando con el esquemita de Sirven, a pesar de que hay otros interesantes, pero que dejan al azar algunas cuestiones, me parece que este sigue siendo el más sistemático a nivel explicativo, ¿sí? A nivel explicativo uno puede decir que la investigación, toda investigación, tiene estos tres momentos. Un primer momento lógico para algunos autores, o epistemológico para otros, ¿sí?, pero que remiten más o menos a características generales. Un segundo momento donde esas decisiones de primer orden ya se han tomado y necesitan establecer un momento metodológico dentro del estudio, ¿sí?, dentro del diseño. Y luego, cómo el diálogo entre esas decisiones y elecciones epistemológicas y sus consecuencias metodológicas devienen en técnicas específicas mediante las cuales se va a recoger información y se va a analizar esa información tendiente a la producción de los resultados del estudio, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que son momentos que centramos? Porque, sobre todo en la primera parte, que es la parte central de todo proceso de investigación, que es la parte lógica o epistemológica. ¿Por qué? Porque todas las construcciones, las decisiones que los investigadores tomen en relación al objeto de interés de ese estudio, son trascendentales para toda la investigación, porque son las que van a direccionar para dónde van los otros dos momentos, el metodológico y el de las técnicas. Y acá yo insisto en señalar una cosa, el proceso metodológico es un proceso tridimensional, se compone sí o sí de estas tres dimensiones, ¿sí? Y a nivel de temporalidad, estas tres dimensiones ocurren en este orden. Primero lo epistemológico, como consecuencia de las decisiones metodológicas, ¿sí? Y como un producto de esas decisiones, la selección, construcción y o aplicación de determinado conjunto de técnicas, ¿sí? Entonces, es siempre de tres dimensiones y estas dimensiones están compuestas de estos elementos que ustedes ven ahí. Estos son los que se conocen como componentes de una investigación, ¿sí? La dimensión epistemológica, que es la primera, ¿sí?, contiene el tema, el planteo del problema de la investigación, el recorte del objeto de estudio, la fuente de la investigación, o también llamado en otros metodólogos los orígenes del estudio, los antecedentes o el estado de la cuestión,
el encuadre conceptual o ese conjunto de conceptos ordenadores desde los cuales se va a tratar de orientar la mirada en la investigación, un conjunto de intencionalidades que son nada más y nada menos que los objetivos, y hacia el final de este primer momento del proceso metodológico, algo que se conoce como anticipación de sentido y o hipótesis, porque está una o está la otra, va a depender de las características del estudio. En un segundo momento, que es el momento metodológico, ¿sí? Nosotros ya tenemos todas los primeros componentes construidos, recortados, seleccionados. Entonces, lo que se nos viene en esta segunda etapa es decir, bueno, a ver, yo tengo este conjunto de elementos que sé y un archipiélago de interrogantes en torno al problema de la investigación. Bueno, ¿cuáles son, de acuerdo a mis lentes epistemológicas y a mis lentes conceptuales, los mejores mecanismos para conocer este objeto que hemos construido como objeto de estudio, ¿no? ¿Cuáles son los mejores caminos para encontrarme con la empiria de manera tal que ese diálogo me permita responder las preguntas problema de la investigación? Bueno, este segundo momento tiene que ver con ese tipo de segundas decisiones, ¿sí? No porque sean de menor valía, sino porque son consecuencia de un primer momento que es el epistemológico, nos va a permitir a nosotros construir la estrategia metodológica. Y entonces recién ahí vamos a ver, de acuerdo a la construcción epistemológica de primer orden, ¿sí? En qué tradición se inscribe este estudio y a partir de ahí seleccionar la estrategia metodológica. Es decir, tendré que decir qué tipo de diseño es, ¿sí? Si es un diseño estándar, no estándar, si es un diseño cualitativo, cuantitativo, o si es una combinación de instancias metodológicas, ¿sí? Luego tendré que poder establecer una territorialidad a esta investigación, diciendo, bueno, cuál va a ser el contexto donde voy a investigar y cuál va a ser el terreno de la investigación, porque ambos remiten a cosas diferentes, ¿sí? Y justamente cuando haya establecido el contexto y el terreno, podré decir, bueno, cómo voy a seleccionar los casos, es decir, para esta investigación, quiénes serán, de qué está hecho o de qué está compuesto el universo y sus respectivas unidades de análisis. Diré también cuáles son los mecanismos mediante los cuales voy a seleccionar esos casos. Hay esto que se conoce como teorías del muestreo, ¿no? Que son teorías propias tanto de un tipo de diseño como del otro, es decir, hay maneras de seleccionar los casos que son diferentes de acuerdo a la orientación epistemológica del estudio y a su estrategia metodológica. No se muestrean de la misma forma los casos en la investigación cualitativa que en la cuantitativa, ¿no? Y luego tendré que poder decir, bueno, cuál va a ser el proceso mediante el cual en esa metodología yo voy a poner en relación la teoría con la empiria, ¿sí? Y cuál va a ser el rol que voy a asumir o que van a asumir les investigadores en este proceso. Una vez que eso también está explicitado y es parte de la construcción colectiva, bueno, en el caso de ustedes, muchos lo harán en sus tesis de grado de manera individual, por lo tanto puede ser o individual o colectivo, habrá que decir si es que, qué características tiene el estudio, y luego, una vez que voy poniendo en diálogo estos dos elementos, yo tengo las consecuencias, como siempre les dijimos en la primera parte de la cursada, las consecuencias de tercer orden. ¿Porque son menos importantes? No, porque tienen un nivel de amplitud totalmente reducido. Es decir, son técnicas, ¿sí? Son un instrumento, una herramienta. Por eso nunca la investigación se puede situar epistemológicamente a través de una técnica de investigación. Yo no puedo decir es galileana porque usó encuestas, no. No, porque además hay investigaciones cualitativas que tienen encuestas, porque ahí lo que le da valía u orientación en materia epistemológica a un estudio tiene que ver con la construcción de lo real que está presente en esa investigación, no con la técnica que usó. Aun cuando haya fronteras metodológicas entre las técnicas. ¿Por qué? Porque yo tengo también técnicas propias de lo cualitativo y técnicas propias de lo cuantitativo, ¿no? Entonces, en este último momento, cuando yo ya construí todo en la cartografía, reconstruí la cartografía de mi investigación, recién digo con qué técnica voy a recoger la información, porque antes ya dije cuál, cuándo, cómo, ¿no?
¿De qué manera? ¿Bajo qué procedimiento? ¿Con cuáles casos? Bueno, ahora recién en directa coherencia con lo anterior, tengo que decir, bueno, cuáles técnicas de recolección de la empiria voy a utilizar y por qué, ¿sí? Y luego, una vez que utilice esas técnicas, con cuáles, también en directa relación lógica con los anteriores componentes, con qué técnica voy a analizar esa información que recogí, ¿no? Y finalmente, bueno, cómo voy a comunicar, lo que Silvan le llama reducción de la información, en otros aparece como resultado de la investigación, en otros metodólogos aparece como discusiones del estudio y en otros como hallazgos, como Weinerman, hallazgos de la investigación, ¿no? Pero básicamente remiten a lo mismo. Bueno, ¿cómo va a estar armado? ¿De qué manera? Esa comunicación que se hace de lo producido en este proceso sistemático, riguroso, donde se pusieron en diálogo un corpus teórico con un cuerpo empírico. ¿Estamos hasta ahí o alguien se me perdió en el camino? Si alguien se me perdió o tropezó, que tenga por favor la amabilidad de contarme, así vuelvo sobre alguna cuestión que no haya quedado clara. Creo que vamos bien, profe. ¿Sí? Sí, se entendió, profe. ¿Se entendió? Bueno, ¿se entendió? Bueno, si estamos hasta ahí, avancemos. Yo quisiera que el tiempo me acompañara en este momento, en esta casa, en esta habitación que es oficina, no hay un reloj, así que no tengo noción de qué hora es. Quisiera que el tiempo me... Hola. 9 menos 20. Ah, no, estamos recontra bien. Ay, háganme sonar, por favor, el timbrecito 9 y 20 y pico por ahí, para que nos quede esa media hora de cuestiones administrativas, ¿sí? Ok. Bueno, dijimos, dimensión epistemológica. Básicamente, este es, como les decía hace un rato, el momento, tenemos tres momentos, epistemológicos, metodológicos y de técnicas, ¿sí? Este primer momento es el central de toda investigación, es el que más tiempo lleva en su armado, es lo primero que uno encuentra cuando lee un informe de investigación, cuando lee un artículo, cuando lee el capítulo de un libro que remita a un proceso de investigación. Bueno, justamente se encuentra con esto. ¿Por qué? Porque la dimensión epistemológica tiene la intención de mostrar de qué se trata este estudio, ¿sí? Es decir, bueno, cuál es su tema de investigación. Ustedes saben que el corazón de una investigación, y ya vamos a ver ahí, es el problema de la investigación, es decir, bueno, ese procedimiento mediante el cual un área de la realidad se terminó convirtiendo en un constructo cognitivo que se llama problema de investigación, ¿no? Y que gira en torno a un conjunto de interrogantes que reciben el nombre de preguntas-problemas de la investigación. Bueno, como ese proceso de problematización me permite a mí tensionar el presente, darle pertinencia histórica, situarlo, y a partir de ahí establecer focalizadamente qué voy a estudiar como objeto de estudio, ¿sí? Y ese objeto de estudio tiene, en realidad esa investigación en sí tiene un origen. Bueno, en este caso es la fuente de la investigación, ¿no? Vamos a tener que decir de a dónde nace nuestro interés por este tema. A veces esas cuestiones remiten a la índole de la propia historia de vida de quien investiga o de quienes investigan, ¿no? Y en ese proceso también hay que decir, bueno, si nosotros estamos por estudiar esta partecita de lo real, construido y recortado como este objeto, ¿sí? Bueno, de este tema ya se ha ocupado otra gente antes que nosotros. Eso nos obliga a dos cuestiones centrales. Primero, a reconstruir los antecedentes o el llamado estado de la cuestión, o también llamado, desde una traducción bastante parcial del inglés, estado del arte, ¿no? Y luego, que remite justamente a todas las investigaciones que de una manera directa o indirecta se vinculan con esto que nosotros estamos investigando, ¿no? O en el caso de un informe de investigación, con aquello que esas personas están investigando. Y el otro componente que va en relación con eso tiene que ver con la elucidación del encuadre conceptual, que es por ahí lo que más temor le da el cuco epistemológico de muchos tesistas. ¿Por qué? Porque el encuadre conceptual tiene que ver con un proceso de revisión bibliográfica y de lectura y de fichaje de quienes vayan a hacer la investigación, tratando de señalar de una manera más o menos clara
cuáles van a ser las categorías teóricas que orienten la investigación, ¿no? En tipos de metodologías o de manuales de metodología de esta herencia colonial moderna positivista, ustedes van a encontrar que el encuadre conceptual se llama marco teórico, porque efectivamente el proceso lógico que opera en ese tipo de estudios es el proceso lógico matemático del método hipotético deductivo, que ustedes ya saben de qué se trata porque lo vimos en las unidades anteriores, en la primera. Entonces, como es el proceso lógico hipotético deductivo el que está operando ahí, efectivamente en ese tipo de investigaciones, el rol que la teoría está llamada a cumplir es el de marco. Un marco es a ver cómo les diré, un dispositivo que regula la extensión de cualquier artefacto, lo rodea, ¿no? Lo ciñe, le da contención, lo cobija ahí. Bueno, en ese tipo de investigaciones, piensen en el marco de un retrato fotográfico, por ejemplo, en ese sentido, la teoría sí está llamada a cumplir ese rol, porque en términos lógicos, dentro de esta investigación positivista, la teoría es eso, es un marco, no te puedes salir de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente vos a partir de ese marco haces inferencias, de esas inferencias deducís premisas, de esas premisas elaborás consecuencias observacionales, que son las variables, y construís hipótesis, y después terminás verificando cuán acertada o no es la hipótesis. En términos de formación metodológica más contemporánea, se abandonó esa rigidez que tiene el nombre de marco teórico para decir que en realidad la teoría cumple el rol de ser anteojos de la realidad. La teoría son los anteojos con los que yo me voy a ayudar para leer lo real, ¿no? A veces de manera más acertada, a veces de manera más amplia. Hay teorías que permiten, que son más abiertas en términos epistemológicos, ¿sí? Más amplias. Hay teorías puente, ¿sí? Hay grandes teorías que sirven en este momento de la humanidad muy poco para explicar lo que nos pasa, ¿no? Las grandes teorías del siglo XX, anterior a la caída del muro de Berlín, ¿sí? Eran el psicoanálisis, el marxismo, ¿no? Teorías que nos permitían a nosotros situar a nivel casi del sujeto universal qué iba a pasar o qué podía pasar, o aventurarnos a interpretar, a explicar el comportamiento humano, el comportamiento social. Bueno, la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, va a inaugurar un nuevo momento dentro de la humanidad contemporánea que justamente tira por tierra el ancla de esas grandes teorías, porque esas grandes teorías habían pensado en por lo menos dos formas de Estado y de sociedad en Occidente, que obviamente cae, socialismo por un lado, comunismo por el otro, perdón, capitalismo por el otro, que obviamente caen en el 89, y a partir de ahí, ¿sí? Justamente el poder explicativo de esas grandes teorías ha venido decreciendo, lo cual no quiere decir que hayan perdido capacidad para entender, para interpretar, para ayudarnos a comprender, pero no son teorías que por sí solas puedan explicar la complejidad del mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el encuadre conceptual? Este es el momento, uno de los momentos de la primera dimensión que más tiempo le lleva a los investigadores, sobre todo porque requiere mucho tiempo de lectura, ¿no? Es falso que una tesis se haga como una receta de pizza casera de paquetito preenlatado. En este momento, y dada la complejidad del mundo, las investigaciones en ciencias sociales no vienen de frascos o de paquetes preenlatados, por suerte, ¿no? Una investigación, cuanto más creativa y original, más tiempo de lectura y de inmersión temática lleva. Y eso deviene justamente en una buena elucidación de las teorías que se han ocupado de los temas. Esto nos obliga, o les obliga a los investigadores, a las investigadoras, a reconstruir qué es lo que se ha teorizado acerca de esto que nosotros queremos conocer, ¿no? Y eso nos obliga a leer teorías sustantivas, es decir, teorías pequeñas, de poco alcance, situadas para, por lo general, estudios de caso, ¿no? Teorías de alcance medio, que ponen en relación a los sujetos
a los agentes y la estructura social. En este caso, por ejemplo, hablo de las famosas teorías puentes de las ciencias sociales del siglo pasado, hablo fundamentalmente de Bourdieu y de Giddens, que no son los únicos, ¿sí? Pero en el campo de la sociología han descollado por ser dos de los teóricos de lo social que han logrado ensamblar de una manera no determinista el rol de los sujetos y el rol o el peso de la estructura social, ¿no? Entonces, y luego tenemos teorías de amplio alcance, como esta que yo les decía, teorías llamadas all inclusive, del todo inclusivas. Bueno, en ese proceso de lectura, de reconstrucción de lo que hay teorizado hasta el momento, toda investigación tiene que tener esa instancia de discriminación entre las distintas teorías que se han ocupado del tema. Cuanto más claro y más avanzado y más logrado esté ese proceso de reconstrucción, en mejores condiciones están quienes investigan para situar cuáles van a ser sus marcos, sus encuadres conceptuales o sus conceptos teóricos dentro de la investigación. Y una vez que ese proceso mínimamente está siendo logrado, hay que señalar dentro de la investigación para qué hacemos este estudio. Y esos son nada más y nada menos que los objetivos. Los objetivos están bastante, ¿cómo les diré?, invisibilizados en la formación de investigación y en realidad son uno de los grandes núcleos que uno evalúa cuando evalúa proyectos de investigación o cuando evalúa diseños de investigación. ¿Por qué? Porque el objetivo tiene que tener directa relación con las preguntas, problemas del estudio, ¿sí? Y es a su vez, a partir de los objetivos, que uno elabora la estrategia metodológica en la segunda dimensión o en el segundo momento. Entonces los objetivos tienen que ser claros, tienen que estar expresados en un lenguaje lo más inteligible posible y tienen que discriminarse, o se discriminan por manual, entre objetivos generales y objetivos específicos, ¿sí? Y luego, hacia el final de este primer momento lógico o de esta primera dimensión epistemológica, uno que construye un argumento preliminar acerca del comportamiento del tema que nos ocupa en la investigación, en base al proceso que hizo durante este momento, es decir, al conocimiento empírico del tema, a su situacionalidad, a la problematización, a los antecedentes y al encuadre conceptual. Y entonces se puede decir, de manera provisoria, antes del trabajo de campo, ¿por qué pasa esto que pasa? Ese argumento preliminar tiene dos nombres de acuerdo al continente epistemológico donde esta investigación se va a situar. Y entonces, cuando uno, chicos, construye un problema de la investigación, en esa construcción de las preguntas, en ese proceso de problematización, está apareciendo dentro de qué tradición se inscribe. Por eso nuestra insistencia, nuestro dolor de cabeza y mis úlceras epistémicas cuando he leído los parciales, porque lo real es eso. Cuando nosotros le preguntamos ¿dónde está lo real en una investigación? Le estamos preguntando justamente cuál es la problematización que se hizo dentro de esa investigación. Porque en la problematización ya se aventura dentro de qué tradición se inscribe esta investigación. Y entonces nosotros tenemos, al final de este primer momento, en el proceso metodológico, anticipaciones de sentido, en el caso de aquellas investigaciones profundamente emparentadas con la tradición aristotélica, y tenemos hacia el final de este proceso epistemológico hipótesis en el caso que estemos construyendo un problema de investigación desde una tradición galileana. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Mm? Con el cuerpo teórico. Claro, es que eso es la investigación.
La investigación es colocar en situación de interacción un cuerpo teórico, que en este caso ya lo ven desde esta dimensión, es el encuadre conceptual, ¿sí? Y luego, del otro lado, un cuerpo empírico que se recoge en la última instancia de la investigación, en el último momento, que es el momento de las técnicas, ¿no? Pero el diálogo ocurre entre dos partes, no ocurre entre la empiria en sí. El diálogo ocurre entre un cuerpo teórico y un cuerpo empírico. Toda investigación tiene determinada ascripción teórica explícita, ¿sí? Porque eso se tiene que explicitar. Yo no puedo esconder o hacer de cuenta que pongo una categoría y después no la uso, o la pongo ahí para que nadie diga sí tiene la categoría y punto, o sí tiene el autor, punto. Las teorías no son los autores, ojo. Yo acá tengo que trabajar con categorías conceptuales, y eso me obliga a mí a leer autores y encuadres conceptuales y hacer una reconstrucción lógica, un mapa lógico de qué está hecha determinada teoría, ¿sí? Entonces, yo acá trabajo con ese mapa lógico, con esos conceptos, con esas dimensiones, con esos atributos que tienen esas categorías teóricas, con un cuerpo empírico. El diálogo entre ellos, en este proceso de 3 dimensiones, es lo que se llama investigación, que tiene que generar hacia el final de este proceso un producto o un resultado o un hallazgo. ¿Respondo ahí la pregunta? Hola, profe. Sí. Soy Noemí. Quería hacerle una consulta, profe. ¿Me podría aclarar bien qué era el estado del arte con algún ejemplo, algo para Ahora que voy, me quede más claro? yo ahora la nombré nada más. Yo ahora me entro Bien, cada bien, uno de gracias. esos. Sí, ahora Gracias, entro profe. cada componente. ¿Sigo?